Bueno, pues ahora sí, empezamos. Disculpad por el retraso. Hemos acumulado cierto retraso a lo largo de la jornada, una jornada intensa pero muy interesante. Así que lo que vamos a hacer es, prolongaremos el horario previsto de finalización media hora, cortaremos un cuarto de hora la duración de esta mesa para poder tener tiempo de luego finalizar, irnos al hotel y descansar y pues no alargar demasiado el horario previsto de la mesa. Esta mesa, vamos a hablar sobre profesionalización para al menos una bienal completa, ¿no? Monográfica. Vamos a plantear la mesa con un formato de diálogo abierto, diferente a lo que hemos visto hasta ahora en la jornada de hoy, en la que plantearé o lanzaré algunas preguntas sobre el tema a la que responderán cada uno de los invitados, tratando de establecer un debate, cierto diálogo sobre las cuestiones planteadas. Respecto a la composición de la mesa, pues hay alguna variación. A última hora, José Belis no ha podido acompañarnos, socio profesional de Arenal Grupo Consultor, y hace unos días también Aida Alcuri, la presidenta de APROEVAL, de la Asociación Ibérica de Profesionales de la Evaluación, pues también nos avisó de que no podría estar. Y incorporamos en lugar de Aida a María José Soler, que siempre está dispuesta a ayudarnos en estas cosas. Muchísimas gracias, María José. María José, que es directora del área de evaluación de Inicia y que es miembro de la Junta Directiva de APROEVAL, entidad de la que también fue presidenta durante unos años. Y además contamos con Yolanda Santos, directora de la División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Como sabéis, pues una de las unidades administrativas destacadas en el ámbito de la evaluación en el panorama de la Administración General del Estado. Y nos acompaña también Borja Colón, jefe del Servicio de Innovación de la Diputación de Castellón, además, compañero de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Evaluación, pero que acude a esta mesa en representación de la Asociación de Dirección Pública Profesional, de la que también es miembro de su Junta Directiva. Y para empezar a ir al grano y no perder más tiempo, lanzo una primera cuestión, empezando por Yolanda, que está en aquel extremo de la mesa. Y cómo, desde su papel dentro de la Administración Pública, cómo se puede impulsar la profesionalización, Yolanda, de la Administración, de la evaluación desde la propia Administración Pública. Bueno, buenas tardes a todos. Esto suena, o sea que por lo menos vamos bien. Nosotros, como comentabas, Daniel, somos una institución pública no académica, ¿no? Entonces, yo creo que la profesionalización es un proceso dinámico, algo vivo, ¿no? Profesiones hay muchas, pero la profesionalización yo creo que es algo vivo, dinámico, y un ejemplo de ello es lo que estamos hoy haciendo todos aquí. Como institución pública, que es la División de Evaluación en el ámbito de la cooperación española, yo creo que se tiene que dar un conjunto de ingredientes para esa profesionalización que estamos viviendo y que lo hemos oído a lo largo de la jornada de la mañana y de las jornadas de la tarde, que es por una parte un ecosistema adecuado para que haya ese impulso por parte de las instituciones. Me refiero a la parte no académica porque yo creo que como instituciones públicas la parte de profesionalización académica la tenemos todos más en mente, ¿no? Lo que es la formación, los cursos, los máster, pero creo que también instituciones como en la que yo trabajo tenemos también un papel importante en la profesionalización, ¿no? Y por un lado, como comentaba, tiene que haber una serie de ingredientes. Por una parte, un ecosistema propicio, que yo creo que lo hay un ámbito ahora mismo a nivel nacional, la propia anteproyecto de ley de la evaluación de las políticas públicas. Nosotros, en el ámbito de la cooperación española, tenemos también un anteproyecto de ley de la cooperación, que es una ley que data del 98 y que estamos también ahora en una tramitación y que eleva, ¿no?, el papel de la evaluación en esta política pública.
Creo que también tiene que haber mecanismos que implementen y ayuden a esa profesionalización. No solamente, repito, instituciones académicas, creo que la elaboración que hacemos de guías, de procesos, es parte de esa dinámica de la propia profesionalización. Recursos, por supuesto, yo creo que no hay proceso dinámico y vivo si no hay recursos económicos, pero también recursos humanos. Y luego un plan de trabajo, ¿no? Creo que esto lo podemos impulsar y desarrollar diferentes instituciones en el ámbito público, estableciendo, haciendo un análisis de la situación de partida, viendo hacia dónde queremos llegar y todo esto acompaña e impulsa lo que podemos desarrollar dentro de la profesionalización dentro de instituciones públicas. Repito, no académicas, porque siempre va ligado quizá un poco, no sé qué opinan el resto de mis compañeros, que la profesionalización parece que es, bueno, pues acudo, hago este curso, me formo teóricamente y tengo esa acreditación o ese grado de formación y ya soy, ¿no? Yo creo que la profesionalización es mucho más que eso. También lo dejo ahí un poco para el debate. Borja, también desde tu perspectiva como parte de la administración pública, ¿cuál es tu impresión respecto a qué papel puede asumir la administración? Yo incorporaría justo en el relato de Yolanda la parte de profesionalización no solo vinculada a la evaluación de políticas públicas, sino incluiría la profesionalización de la función pública, ¿no? Yo vengo a defender un poco el relato de que para que exista una buena gestión pública, ya estemos hablando de evaluación, ya estemos hablando de gestión de recursos económicos, ya estemos hablando de cualquier nicho de actividad pública, hace falta un músculo funcionarial potente, una dirección pública profesionalizada. Esto significa que en el espacio que ocupa la alta dirección administrativa y la alta dirección política hay un espacio que debe funcionar de correa de transmisión para el buen funcionamiento de los asuntos públicos. Digamos que la dirección pública profesional lo que pretende es profesionalizar ese espacio, que, ojo, no significa que ese espacio lo ocupen estrictamente empleados públicos, pueden ser gente que venga del sector privado con unas competencias directivas a la altura de las circunstancias. La asociación que represento, la Asociación para la Dirección Pública Profesional, estableció un mapa de competencias, de 6 competencias concretamente, entre las cuales estaba la evaluación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque entendemos que es consustancial en la dirección pública ser capaces de evaluar qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y si queréis incluso incorporar el vector de rendición de cuentas. Es decir, no sería tanto una evaluación en términos de resultado, sino una explicación del relato de por qué se está haciendo en términos de transparencia y de gestión de los recursos públicos, ¿no? María José, tu opinión. Sé que desde Aproeval se ha trabajado mucho este tema, pero ¿lo habéis hecho también tratando de ver ese papel que puede asumir la administración pública? Sí, o sea, desde Aproeval lo que se ha tratado como asociación, que entendemos que el papel que tienen que tener las asociaciones es ese nexo, ese pegamento, ¿no?, de unión, en este caso entre lo que necesitan las administraciones públicas, pero también muy enfocado a la defensa del profesional. Es decir, el problema, bajo nuestro punto de vista, es que no hay un reconocimiento de la profesión como tal. Entonces, no podemos hablar de profesionalización si primero no se reconoce y una vez que se reconozca se hable efectivamente de cuáles son esas competencias que tiene que tener un buen profesional para hacer evaluaciones de calidad. Aquí se ha hablado durante toda la mañana y a lo largo del día de la evaluación de calidad, la transparencia, la rendición de cuentas, pero obviamente el papel del profesional que hace y no solamente encarga las evaluaciones es fundamental. Por supuesto que Aproeval ha tenido en cuenta esa visión y de hecho ha elaborado desde el 2017 en consulta a través de los asociados de la asociación un documento que se llama Dedica, que son unas directrices que guían esa buena práctica profesional para hacer unas buenas evaluaciones, ¿no? Y ha tenido en cuenta, porque lo que se ha visto es que en lo que sí que hay consenso, desde el 2001 se lleva trabajando en marcos de competencia en las diferentes sociedades de evaluación europeas, pero lo que sí que ha visto es que lo que hay es un consenso de lo que es una buena evaluación de calidad. Entonces ha empezado por ahí, hablando de qué tiene que tener una buena evaluación desde el encargo, el diseño, la implementación, incluso el informe.
y luego ha bajado a un segundo nivel en el que se sigue trabajando, que es qué tiene que pasar para que un profesional de la evaluación haga una evaluación en un marco de dignidad. Porque lo que se ha visto hasta el momento es que, insisto y vuelvo atrás al principio, al no ser reconocida nuestra profesión, tampoco se ha dado ese valor. Hay un elemento que sí que me gustaría también lanzar, ¿no? Del que no se ha hablado a lo largo de la mañana y del día y me ha sorprendido. Al final, la cultura de evaluación es muy importante. Se ha hablado de cómo implementar la cultura de evaluación en las instituciones públicas. Tenemos un marco adecuado a nivel político, a nivel de formaciones también se está, por supuesto, avanzando y hay diferentes formaciones en evaluación. Pero que no se nos olvide que es la sociedad la que tiene que reclamar las evaluaciones. Para eso la sociedad tiene que conocer la evaluación, tiene que saber por qué existe, tiene que saber para qué sirve y tiene que saber que está en su derecho, en un estado de democracia, de reclamar este tipo de ejercicios. Por lo tanto, la cultura de evaluación, bajo mi punto de vista, y ahí no hablo de Apruebal, sino hablo de María José Soler, debería también empapar o deberíamos también preocuparnos desde los papeles y el papel que desarrollamos cada uno en esta profesión de hacer y de intentar que la sociedad conozca que existe ese ejercicio, para qué existe y que lo demande, porque está en su derecho. Y creo que ese es lo que nos falta, ¿no? Lo que tenemos pendiente. Yo creo que eso que acabas de comentar es fundamental. Cuando recibimos un mal servicio, el tipo que sea, nos quejamos. Nos quejamos, ¿no? Pero aquí no, porque no sabemos que existe. O no nos quejamos tampoco. O no nos quejamos, pero como no sabemos que existe, ¿no? Pero bueno, en muchos casos somos capaces de reconocer que nos han prestado un mal servicio, ¿no? Aunque luego no nos quejemos. La labor que todavía queda por delante para que la sociedad sea capaz de reconocer que le han prestado un mal servicio respecto a la evaluación, creo que es bastante grande todavía, ¿no? En ese sentido, bueno, hablabas de las competencias, de los marcos competenciales. ¿Habría, desde el punto de vista de la dirección público-profesional, habría un marco competencial para los directivos públicos profesionales y un marco competencial para los profesionales de la evaluación? Yo, si queréis, os puedo contar cuál es el que nosotros venimos defendiendo desde el 2014 como un marco o un esquema de competencias de la dirección pública profesional, hasta el punto que lo tenemos certificado por la autoridad de certificación, por AED, para que, de alguna forma, nadie pueda proponerse como directivo público profesional de conformidad con el artículo 13 del EBEP sin cumplir con ese marco de competencias, conducta ética, gobernanza, estrategia, liderazgo, innovación, creación y gestión de equipos, comunicación, evaluación, orientación a resultados. Es decir, está perfectamente definido. Yo creo que está clarísimo que la evaluación es una parte consustancial de la dirección pública, pero yo, un poco en relación con lo que acaba de decir María José, yo creo que es muy importante que, de la misma forma que defendemos la evaluación, y desde mi punto de vista, en el final del camino, hay que ser igualmente consistentes en reclamar la planificación en el origen. ¿Por qué? Porque no puede calar la evaluación de una política pública, la evaluación de un plan, la evaluación de nada, si no tiene sobre qué evaluar. Y en España adolecemos de la primera premisa de la gestión, que es ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el propósito y cuáles son los objetivos a alcanzar? Si eso no lo diseñas en el momento cero, va a ser imposible que en una fase posterior puedas contrastarlo con nada. Y en España nos hace falta, en España y en mi casa y en cualquier sitio, ser capaces de tener la responsabilidad y la valentía de hacer una proyección a futuro de cuál es tu propósito. En la administración pública es muy difícil porque siempre tendemos a hacer una planificación cíclica, ¿no? Lo que hice el año pasado más un 5% de presupuesto y quizá con más recursos humanos. Pero hay que alinear recursos humanos y materiales a las necesidades y sobre todo al propósito de qué se quiere conseguir. Propósito, planificación y posteriormente evaluación. Y a veces echamos en falta, lo digo también desde la parte de la evaluación, que para evaluar hay que planificar. Si no planificamos, no somos capaces de contrastar con nada. Entonces, ojo con exigir mucha evaluación y no exigir planificación, que yo creo que es evidente, ¿verdad? Es evidente, unido, claro. Pero te puedo decir yo que no es tan evidente.
Sí, perdón. No, habla. Sí, no, o sea, con lo que comentabas de cuáles son esas competencias, ¿no? Claro, al final, pues igual, a lo largo del día se han hablado de muchas cosas, ¿no? Yo tenía aquí apuntadas, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Perdona, permitidme que hable en femenino porque yo soy evaluadora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer las evaluadoras? Pues obviamente tenemos que tener un conocimiento teórico conceptual. Es decir, tenemos que saber metodologías de evaluación, esa es una base. Tenemos que tener, o sea, y tenemos que saber hacer, es decir, tenemos que saber tener ese conocimiento metodológico instrumental, es decir, lo que sabemos, cómo lo aplicamos, ¿no? También tenemos que saber estar, es decir, tener ese conocimiento social y participativo. Se hablaba de diferentes enfoques a lo largo del día, evaluación participativa, evaluación con enfoque de género, en fin, pues todo esto, ¿no? Y también tenemos que saber ser, es decir, integrar y adaptar a cada contexto y a cada circunstancia. Esas son para mí las competencias básicas que, de manera muy general, porque cómo se aterriza todo esto, ojo. Y luego están las transversales, obviamente. Se nos pide que tengamos competencias tecnológicas, se nos pide que tengamos idiomas, se nos pide que tengamos, que sepamos hablar, que sepamos comunicar, que sepamos escribir. Ahora bien, yo también como consultora y desde el mundo de la consultoría, si tú miras los diferentes pliegos que sacan las diferentes administraciones, cada una pide una cosa diferente, totalmente diferente. Por lo tanto, no hay un consenso de parte de la administración pública de cuáles son las competencias que tiene que tener un evaluador o evaluadora o un equipo para poder hacer esa evaluación. Yo creo que nosotros tampoco lo sabemos y que es donde tenemos que avanzar. Mi intervención iba a ir en esa línea. Es más fácil, y aprovecho lo que tú has comentado, es más fácil aterrizar esas competencias básicas, por decirlo de una forma que has nombrado, a la hora de desarrollarlas, es más fácil aterrizarlas, como utilizando tu expresión, en ciertos sectores donde la evaluación está muy consolidada, como en el sector de la cooperación. Es que justo en lo que lo estabas comentando, María José, yo, vamos, estaba pensando, ¿no? A la vez que estabas hablando, yo creo que, por ejemplo, a la hora de establecer, nosotros en el mundo que yo trabajo, que es en el mundo de la cooperación, y creo que es una punta de lanza, ¿no? Así lo dice la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, en comparación con otros ámbitos de la política pública, sí que está bien establecido. O sea, para empezar, por un lado y tenemos experiencia en evaluaciones internas que desarrolla la propia administración pública con nuestros muchos, pocos o medios recursos. En función de a quien preguntes te dirá que son muchos, otros que son pocos, otros que son medios. También tenemos experiencia en externalizar con consultores y tenemos también experiencias mixtas que yo creo que son las más enriquecedoras, porque como tú muy bien estabas apuntando, tenéis... O sea, para mí, ¿cuáles son los grandes beneficios que tienen las consultoras, ¿no? Tenéis un bagaje, tenéis una amplitud. Igual estáis evaluando una estrategia de empleo que de trabajo, mientras que nosotros al final estamos ceñidos a un mundo que eso suma y complementa a vuestras actividades. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la cooperación nosotros estamos alineados con las planificaciones que se hace, acudimos a grupos de trabajo que nos van dando un expertise muy técnico y muy específico en ese campo. Entonces yo creo que son campos que se complementan y que, por otro lado, y en la línea que lo estabas diciendo, a lo que se le pide a los equipos evaluadores, pues nuevamente yo creo que en el ámbito de la cooperación, y ahí hemos trabajado muy de la mano con los compañeros de la cooperación descentralizada de las comunidades autónomas, en el establecimiento de unos TDRs que sean sistematizados. Es decir, por ejemplo, a mí me agrada escuchar esto, ¿no? Porque a la vez me sorprende que os pidan cosas distintas en función de la administración pública. Claro, nosotros solo conocemos nuestro mundo, ¿no? Que es el de la cooperación, pero creo que en ese sentido el tener establecido unas mínimas, que no máximas, sino unos mínimos requisitos que siempre pueden ser mejorables y que seguro que aquí cada uno de nosotros dice, anda, pues ya está, si te falta esto, si te falta el otro, ya, pero es que vamos a un 5, vamos a una lista de mínimos. Creo que, por lo que estoy identificando de tus palabras, ayuda mucho a los equipos evaluadores a centrar vuestras ofertas y a nosotros también, como gestores a veces o evaluadores, a complementarnos, ¿no? Y perdóname que te interrumpa, ¿no? Claro, además también aquí hay un gran problema, ¿no? También esto desde la parte de asociación te lo puedo decir, ¿no? Escuchando las necesidades de las profesionales que nos dedicamos a esto. Hay un gran intrusismo profesional, porque claro, ¿qué ocurre? Que
a ti te pueden pedir una formación, X horas de formación o una formación específica en evaluación para que se dé por hecho o se entienda que tú conoces la metodología de evaluación que en su momento vayas a aplicar, y experiencia. El problema es que a veces la experiencia no se mide objetivamente, y la formación, te dicen formación relacionada con evaluación o en ciencias sociales, en cooperación, en humanidades. Entonces, claro, todas estas personas que nos llevamos dedicando a esto desde hace, pues en mi caso, 15 años, vemos que no, o sea, que no tenemos nada que hacer, esperemos que a partir de ahora sí, ¿no?, con el tema de otras personas que vienen del campo de las ciencias sociales, sin, por supuesto, o sea, que me parece estupendo y es una profesión tan, ¿no?, la investigación y tal, como la evaluación, pero sí que creo que eso también es una cosa por la que tenemos, y vuelvo al reconocimiento de la profesión, por favor. O sea, somos evaluadores y evaluadoras y somos especializados en algo, y además especializados dentro de la especialización, porque yo creo en la especialización. Entonces yo no voy a evaluar una política de medio ambiente porque no tengo ni idea de medio ambiente y nunca me he dedicado a ello. Ahora sí voy a evaluar políticas de empleo con enfoque de género, que es mi especialización, ¿no? O no voy a evaluar una política de cooperación porque a lo mejor pues no la conozco. Entonces también cuidado con eso, desde el lugar de las personas que encargáis. Perdón. Y aquí entra una de las cuestiones donde está el quid de la cuestión, en valga la redundancia. ¿Cómo reconocemos la profesión? ¿Qué sistema utilizamos para el reconocimiento de la profesión? Borja ha hablado de la certificación de la Dirección Pública Profesional a través de ese marco que comentaba él. Hay experiencias internacionalmente de algunas sociedades de evaluación que han lanzado pues sistemas el Credential Evaluator, por ejemplo, de Canadá, ¿no? ¿Cuál es la forma, si es que hay alguna forma de conseguir una acreditación, certificación, credencialización, si le queremos llamar? Yo sí, si sirve de experiencia, nosotros hicimos lo propio para la Dirección Pública Profesional, pero me consta que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Administración Pública saca constantemente o de vez en cuando marcos de competencias. Acaba de sacar el marco de competencias digitales de los funcionarios, ¿no? Acaba de sacar también un marco de competencias para realizar el teletrabajo. ¿Por qué no un marco de competencias de evaluadores? O diseñar en el ámbito de lo público, como en demandantes de evaluadores profesionales, qué competencias entendemos que debe tener un evaluador para presentarte a concursos públicos. Es decir, que en el lado de lo público también hay responsabilidad para definir lo que entendemos que es la profesionalización del sector, independientemente de que, de la mano de la sociedad española o compañeros del sector, se pueda establecer un marco de competencias que como mínimo represente el buen hacer de ese sector correspondiente. Hay una cosa que es una pena que no haya podido estar José Belis, porque ha realizado un estudio en la línea de lo que comentaba sobre las licitaciones de evaluación. Ha realizado un estudio, ha analizado todas las licitaciones de evaluación durante un periodo de tiempo en la plataforma de contratación del Estado, sí. Y no lo puedo avanzar porque bueno, no me lo corresponde, pero hay resultados sorprendentes sobre cuáles son los criterios que principalmente se han tenido en cuenta. Es algo, bueno, el problema, bueno, sabemos que es un tema delicado, ¿no? El de la certificación, acreditación, el encontrar la fórmula adecuada y el encontrar quién, ¿no? Hay sociedades como la canadiense que lo están haciendo, pero vamos, la sociedad canadiense, todos sabemos el volumen de profesionales que reúne, por ejemplo. En ese sentido, y en una de las preguntas que planteábamos para la mesa de hoy, ¿dónde la tengo? A ver, así, ¿cuál es el papel de las entidades de evaluación, las llamadas BOPEs, en el proceso de profesionalización de la evaluación? Y aquí somos dos representantes de BOPEs, ¿no? Claro. ¿Qué crees, María José? Bueno, lo he dicho antes, o sea, yo creo que una asociación tiene como labor principal y además en este país, o sea, no una asociación, estas asociaciones, la tuya y la mía, o las que pertenecemos, tienen como labor promocionar la cultura de evaluación en todo ese engranaje que ahora mismo se encuentra, ¿no? La administración pública, el
el mercado laboral, la academia, por supuesto, y bueno, y incluso la propia sociedad, como he indicado al principio, que creo que es la labor que tenemos pendiente desde todos los sitios, ¿no? Y tiene que ser el nexo de unión entre todos esos elementos para efectivamente promover la profesionalización, pero además con el conocimiento consolidado de qué es lo que se está demandando por los diferentes lugares para unirlo. Creo que es fundamental ese papel, y creo que el papel también fundamental de las asociaciones es defender el papel del profesional hasta que esté reconocido, una vez que esté reconocido. Antes estabas hablando, ¿no?, del estudio del compañero que no ha podido venir. Aprueval también se dirige hacia, como he dicho antes, hacer este documento también para defender ese ejercicio de la profesión desde un lugar digno. ¿Por qué digno? Porque efectivamente te encuentras con licitaciones donde el precio económico de partida es de verdad, no sé, o sea, no das crédito a lo que estás viendo, ¿no? Y bueno, yo creo que las asociaciones tienen también el papel de decir, no, esto no se va a difundir por nuestra parte, o no vamos a implicar a nuestros profesionales en que ni siquiera hagan esto porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el papel, como digo, fomentar la cultura de evaluación, ser el nexo de unión entre los diferentes marcos, defender la labor del profesional de la evaluación y, por supuesto, promover evaluaciones dignas y de calidad y dignas para el propio profesional. Y el papel que puede llegar a tener el marco normativo que estamos en proceso de elaboración. Yo creo que, bueno, por unir un momento al marco normativo a lo que estabas comentando, yo creo que, no sé qué opina también el resto de compañeros y compañeras que están aquí, pero… Sí, ahora trataremos de abrir un bueno, las asociaciones, ¿no?, en sí mismas, yo creo que, obviamente, que tienen cabida las instituciones públicas y las no públicas, es una forma, ¿no? Ya, o sea, es una pieza muy importante para la profesionalización de cualquier ente, y aquí ahora estamos hablando de la evaluación de políticas públicas. Y lo que comentabas, María José, el tema y también lo estabas comentando tú, Borja, el tema de la cultura evaluativa, ¿no? Hace un par de días era el máster de cooperación española, se supone, y además ya estaban terminando el curso. Esto os lo cuento un poco a nivel anecdótico, pero lo traigo aquí porque es una reflexión que, según os estaba oyendo hablar, estaba pensando sobre ello. Y era sobre evaluación, además era la hora de 7 a 8, en fin, ya estaban súper cansados. Y por hacerlo de una forma dinámica, digo, pues mira, antes de que empezarles a contar aquí la chapa de lo que es la evaluación, digo, voy a preguntar para ellos qué es la evaluación, porque oye, estamos hablando de gente con una formación académica determinada en un máster de cooperación, terminando ya el máster, donde se daba ya por hecho que tenían un conocimiento bastante amplio, ¿no? Entonces lo hice como una nube interactiva para que ellos directamente, así anonimizado, y como los chavales ahora están todo el día con el móvil, pues así escudados en el móvil se animaba un poco más el tema. Y a mí me sorprendió pues el desconocimiento que tenían sobre el tema, ¿no? Control, examen, me acuerdo que yo decía, madre mía, auditoría, poquísima, bueno, 2 personas dijeron aprendizaje y enseñanzas. Es decir, yo creo que efectivamente está muy bien el tema de la profesionalización, pero aquí todos, yo creo que si lo hablamos ahora y nos entendemos, llegamos a puntos de partida y de construir dinámicas de trabajo y nos vamos todos súper contentos a casa. Pero cuando uno sale fuera, y a nosotros nos pasa mucho en el mundo de la cooperación, y sales a explicar, oye, mira, es que vamos a evaluar esto, pero es que a lo mejor esto no es evaluable, tú te has planteado que esto no es lo idóneo, tú tienes el tiempo, los recursos. Cuando haces todo este tipo, es decir, es que yo creo que hay un paso hacia atrás y creo que todos, ¿no?, tenemos en parte un papel importante de difundir esta cultura evaluativa. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos ideado es hacer un producto que estamos lanzando a todos nuestros contactos de mailing, que le llamamos Flash de Conocimiento. Y es como flash en plan de, ¿qué es la evaluación? ¿Para qué sirve? La gente que lo está recibiendo no es gente que no tiene nada que ver con el mundo, son gestores. O sea, a la gente diana, nuestra población diana, son gestores de proyectos, de programas y con un peso y una capacidad de decisión importante. Y estamos en ese nivel, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo te la planteas? ¿Sabes que hay más de un tipo? Es decir, que no tienes que acabar tu programa proyecto para plantearte una evaluación ex post, que podemos hacer más cosas. Y es alucinante, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que apuntabas hace un momento, María José, con un poco la responsabilidad de la administración
de inocular en la sociedad el interés por la evaluación de políticas públicas. Yo incluso lo extendería a más áreas. Yo que trabajo en temas de transparencia y gobierno abierto, siempre hemos pedido a los poderes públicos que impulsen en las escuelas políticas de conocimiento de lo que es, ya no voy a decir la evaluación, que a lo mejor puede ser un término más complejo, pero qué es el sector público, qué es lo público, qué es el gobierno abierto, las instituciones. Es decir, que desde pequeños los niños crezcan en sociedad sabiendo cuál es la responsabilidad social, su capacidad para exigir, rendir cuentas, los poderes públicos, es decir, unas nociones básicas que no cuando cumples 18 años y vas a votar, de repente hay un universo desconocido al que te ves abocado, de mensajes que te vienen de unos y de otros, Claro. y que de repente Claro. te toca decidir. Ya no por el mero hecho electoralista, ¿no?, sino que al final la conciencia social, lo decía Ingelhard, se sustancia en la escuela, familia y los amigos en una edad temprana. Si tú a esa sociedad no la empoderas desde el principio y le enseñas realmente cuáles son los valores esenciales de la democracia, pues evaluar, rendir cuentas, explicar las cosas, gestionar bien los asuntos públicos, luego están desamparados un poco y sobre todo que no tienen esa querencia a demandar. Si reciben un maltrato, exigirlo, si se tienen que quejar, quejarse, si quieren que evalúes, evalúe. Quiero decir que al final yo creo que hay mucho trabajo, sobre todo en la parte inicial, ¿eh? Claro. Y además un poco como se ha hablado aquí de la carta a los Reyes Magos, ¿no?, a las Reinas Magas, en mi caso, de pedir a mí, o sea, por ejemplo, cuando escuchaba a Antonio Igea, ¿no?, de la evaluación participativa, o sea, de verdad para mí o sea, ojalá no se haga todo esto, o se hablaba de análisis de la evaluabilidad. A mí lo que me encantaría que se hiciera es, cuando se evalúa, que me dejaran hacerlo, que nos dejaran hacerlo y sobre todo que se tuviera en cuenta, ¿no?, esa interconexión que existe entre las diferentes políticas. Al final estamos hablando de competencias del evaluador, la evaluadora, qué tiene que hacer la asociación. Estamos impulsando una ley. Esa ley yo creo que tiene que contemplar para impulsar esa cultura de evaluación que hay unas políticas educativas, porque esas políticas educativas son las que van a impulsar la profesionalización y el reconocimiento en las diferentes fórmulas que tienen, que son muchas. No estoy hablando de una formación académica superior, diferentes. Están las políticas de empleo, se habla de reconocimiento de competencias en otras profesiones, ¿por qué no en la nuestra, por ejemplo? Están las políticas sociales, él estaba hablando del empoderamiento, es decir, hay que tener en cuenta, siempre que se impulsa una ley, una normativa, un cambio social, esa interconexión entre políticas. A mí me encantaría hacerlo cuando hago una evaluación, es muy complicado, pero bueno, porque al final pues también se habla esta mañana que no tienes acceso a la información, los compañeros de la AIREF lo han comentado, ¿no?, o otras instancias que te permitan acceder a esos datos. Pero yo sí que también lo lanzo, ¿no?, para las personas que tienen el gran reto de impulsar ahora esta nueva ley y todo lo que viene debajo de esta ley, ¿no? Tengamos en cuenta la interconexión entre las diferentes políticas, que es muy importante y de lo que ya se está hablando en otros sitios, no estoy inventando la rueda. Bueno, creo que en esta breve conversación ya han salido muchas de las claves de lo que es la profesionalización de la evaluación, pero me gustaría dejar unos minutos a abrir la participación a cualquiera de vosotros que tengáis alguna pregunta o algún comentario o alguna reflexión acerca de este tema, pues aprovechando estos últimos 10 minutos que nos quedan antes de cerrar la jornada. Por ahí detrás veo. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar a Yolanda si nos podría informar un poco más de cuál va a ser el papel de la evaluación en la nueva ley de cooperación. ¿A qué papel va a tener en la cooperación española la evaluación en el futuro? Bueno, es un anteproyecto de ley que además ha sido abierto a consulta pública y creo que es el artículo 9, establece pues realmente como entidad, ¿no? Nosotros ahora mismo somos una división de evaluación, se contextualiza en una oficina
que luego se determina en la propia ley que esa oficina tendrá una reglamentación específica que desarrollará su estructura, el ámbito competencial, pero ahí se establecen líneas generales, porque es una ley de un calado, pues como comentábamos, ¿no? Es una ley del 98 que se quiere poner y actualizar y entra pues en modificaciones de la propia cooperación mucho más amplias que la propia evaluación. O sea, estamos hablando del cambio de financiación del sistema de cooperación, de inclusión más Europa, es decir, una serie de cambios importantes. Entonces, el apartado de la evaluación, que no deja de ser un artículo dentro de un contexto mucho más amplio, menciona y desarrolla que la evaluación dependerá y seguirá dependiendo, como está hasta ahora, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para garantizar su independencia, y la estructura y las actividades vendrán desarrolladas, por una parte, en una norma específica que se tiene que determinar por los cuerpos jurídicos de la propia Administración General del Estado, si será un Real Decreto, una orden ministerial, las diferentes figuras que hay, y ahí se dotará de las funciones más claras y determinadas. De todas formas, también coincide justo, y contestando un poco más, o sea, todavía más en concreto tu pregunta, el quinto plan director ya establecía las funciones en materia de evaluación, como, o para los que no sabéis o lo sabéis, era de 2018-2021, hemos terminado la evaluación y se está desarrollando justo el sexto plan. O sea, ahora mismo la cooperación está viviendo un momento de importantes desafíos normativos porque tiene en marcha el diseño del sexto plan y que también desarrollará la evaluación y la propia ley. O sea, la ley en el artículo 9 son 10 líneas que desarrolla el ámbito competencial y más o menos establece la línea que está ahora mismo. O sea, dependiendo de la Secretaría de Estado, de división se pasa a oficina y llevará a cabo todas las evaluaciones que determinan los planes y programas estratégicos de la cooperación al desarrollo. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Por aquí delante veo dos manos levantadas. ¿Y allí había otra? Sí. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Ha sido una discusión muy interesante, con perspectivas que me han parecido muy, muy pertinentes, en realidad muy interesante. Yo tengo una pregunta y un comentario. Mi pregunta es, dentro de las competencias que ustedes han mencionado, han mencionado competencias que para mí son importantes, imprescindibles, relevantes. Hay algunas competencias que se están discutiendo actualmente que son al mismo tiempo sumamente importantes. Y no quiere decir que ustedes no las hayan considerado, sino que quizás por las razones del tiempo no las mencionaron o yo no me di cuenta, pero las competencias éticas, que son importantes, que también son transversales, las competencias que tienen que ver con la capacidad de comunicación, facilitación para la negociación y la negociación per se. Y hay una competencia que ahora se discute mucho, es la capacidad de influir. O sea, no solamente de promover el uso de la evaluación, de lo que se ha hablado mucho la mañana, pero el uso depende del tipo de recomendaciones. Entonces, la evaluación se puede usar incluso al 100%, pero puede tener niveles de influencia que pueden ser muy altos o muy bajos. Entonces, el nivel de influencia va más allá del uso, ¿no? Está relacionado con el uso, pero el uso no basta. Entonces, yo quisiera saber qué piensan ustedes de ese tipo de competencias. Y el comentario que les quería hacer es que hay no solamente varias asociaciones e instituciones, porque no son solo asociaciones, que están trabajando este tema y que tienen sus marcos de competencias, sino que hay un estudio que compara esos marcos de competencias, y creo que sería muy interesante que ustedes lo puedan ver. Si no lo tienen, yo les puedo facilitar el estudio. Y sería interesantísimo que en septiembre vamos a tener la conferencia Mi Asociación Ideas, que va a ser una conferencia virtual. Sería interesante que podríamos unir esfuerzos, estos sectores que están trabajando, y hacer un panel sobre profesionalización donde la Sociedad Española de Evaluación pueda eventualmente liderar el panel si están interesados. Gracias.
Bueno, pues te tomo la palabra, Ada. Muchísimas gracias. Estaremos encantados de participar en vuestro congreso. Y, bueno, contesto yo, si luego queréis aportar algo. Yo simplemente, es que he leído muy rápido el marco de competencias de dirección pública profesional, pero leo desde la primera hasta la séptima: conducta ética, que justo es la primera que nos marcas, gobernanza y estrategia, liderazgo e innovación, creación y gestión de equipos, comunicación y transparencia, orientación a resultados y evaluación de políticas públicas. Totalmente de acuerdo con lo que decías, gestión ética, comunicación, transparencia y liderazgo. Nos falta la de negociación, pero podemos subsumirla, si quieres, en la categoría de liderazgo, innovación. Totalmente de acuerdo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que hemos revisado muy rápidamente algunas competencias básicas, Claro. no las hemos comentado todas, y las que comentaba, evidentemente, son competencias clave. De hecho, entre los estudios que se han hecho históricamente sobre profesionalización, o los estudios que trataban de identificar si la evaluación era una profesión o no, siempre incluían la existencia de marcos éticos, ¿verdad?, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido esas competencias son esenciales. Claro. A ver, totalmente también de acuerdo con lo que has indicado, Ada. Obviamente, siempre hay que partir de un análisis de lo que hay para no duplicar. Entonces, claro que por supuesto no solamente se ha analizado, o cuando yo comento esto, no solamente pienso en lo que yo creo, sino que tengo en cuenta todo lo que precede y todo lo que hay y esas comparaciones, pero que por supuesto se tiene que seguir avanzando, es lo primero que he dicho. Además, fíjate, en el tema de influir, de la ética, hay una cosa que yo siempre he dicho y que ya te cuentan, pero no sabes que esto pasa hasta que lo haces, ¿no? Cuando haces una evaluación encargada, o sea, ya te estoy hablando desde el lugar de la consultora que te la encargan, tienes que primero convencer y hacer cultura de evaluación al propio o a la propia entidad que te la encargan. No digo siempre para que no se me echen encima, pero a veces sí que ocurre. Entonces, por supuesto que tienes que tener capacidad de influir, capacidad de comunicación, y eso es una competencia básica en nuestra profesión. Y, por supuesto, la ética, tienes que estar adscrita a un código ético, porque hay veces que te piden cosas que no son éticas. Claro. Bueno, tenemos tiempo de una última intervención. Bueno, vamos a recoger las que quedan todas seguidas y luego damos respuesta a todas en conjunto y cerramos con esto la mesa para que no pasarnos demasiado del tiempo previsto. Gracias. Bien, deciros que me llamo, soy Ana, de Portugal, evaluadora, asociada de APROEVAL. He ejercido funciones directivas en evaluación en cooperación al desarrollo en mi país, así que trabajo con muchos países, mucha gente, y cuando la verdad es que el tema de la profesionalización a mí no me ha convencido. Porque sí, es verdad que necesitamos de determinado tipo de competencias, habilidades duras, blandas, pero al final, cuando oigo la palabra profesionalización, siempre me acuerdo un poco los lobbies profesionales, ¿sabes? Que sirven, están ahí un poco para impedir que otros que no... Y casi que esperaba oír de Ada, los jóvenes evaluadores, los evaluadores emergentes. Si pones ahí un estándar y unas obligaciones que están muy cerradas, que son muy fuertes, pues lo que estás haciendo es poner una traba para que otras personas o personas que quieren trabajar en evaluación a lo mejor no lo puedan hacer. Entonces yo siempre tengo un poco de cuidado cuando empiezo a oír hablar de profesionalización, pero todavía reconozco que es un debate importante, porque tienes mucha gente que trabaja en evaluación y no sabe qué está haciendo. Pero ahí mi lado liberal también se cree que el mercado te va a decir que cuando un trabajo no es bueno y cuando una persona no es una buena profesional, el mercado se encargará de que esa persona pues acabe por no trabajar. Pero quería decir también que como funcionaria sí que creo que tenemos una responsabilidad añadida en ese tema de garantizar que tenemos buenas evaluaciones y que creamos las condiciones para que gente que quiera trabajar en evaluación lo pueda hacer. La manera como encargas una evaluación, como haces licitaciones, pues puede crear las condiciones para eso. Sobre todo, por ejemplo, en cooperación al desarrollo, cuando demandas que en tu equipo de evaluación esté un evaluador nacional.
incluso que sea un junior, pero está allí, una persona que conoce el contexto. Y si vas a pedir a esa persona que tenga un montón de competencias y certificaciones, pues mira, en algunos contextos no los hay, no hay sistemas de educación formal. Y yo he trabajado con gente, desde periodistas a veterinarios, a personas que han hecho económicas, a personas que han estudiado antropología, porque evaluar no es solo tener un grado y tener ciertas habilidades, es una manera de mirar el mundo y es una manera de hacer preguntas, de cuestionarse. Y eso muchas veces no tiene que ver si tienes un máster o no, si has hecho el IPDET o si no lo has hecho. Pero es una manera de estar en el mundo y de mirar las cosas, de curiosidad, de cultura democrática. Y entonces, yo tengo un poco de recelo que algunas veces el tema de profesionalización nos haga olvidar al final para qué sirve la evaluación y qué es y cómo se hace y lo bonito que es y los resultados maravillosos que puede tener cuando estás ante una descubierta de cómo y por qué las cosas se han pasado y sobre todo qué cambios y qué transformaciones has hecho. Y también me resulta un poco raro que siempre estamos hablando del gobierno y de la administración pública. Entonces, ¿dónde están las empresas, el sector privado? ¿Dónde están las fundaciones? ¿Dónde está el tercer sector? Porque la evaluación no es un exclusivo de las políticas públicas. Está relacionada y conectada con una intervención que se hace porque hay un problema, hay una necesidad social y quieres producir un cambio y mejorar la vida, las condiciones de personas, de animales, del planeta. Entonces, bien, que me parece genial que lo discutamos desde la administración, de un punto de vista profesional, con la sociedad y con las asociaciones, pensando también cuál es nuestro papel cuando encargamos evaluaciones, pero que la evaluación no es solo hacer evaluación y hacer un informe, es más que eso. Porque hoy hablamos mucho también durante el día sobre, pues no tenemos datos, no tenemos objetivos, sin objetivos no podemos hacer evaluación, no es verdad. Hay teorías y corrientes de evaluación que te dicen que puedes hacer evaluación aunque no tengas indicadores, aunque no tengas objetivos. Lo haces de otra manera, con otras limitaciones, pero lo puedes hacer. Entonces, siempre oigo las mismas cosas cuando voy a algunas conferencias y nosotros en cuanto a evaluadores también tenemos que dar un paso más allá y trabajar un poco más las soluciones y pues evaluar te pone ahí un montón de retos, de desafíos, tienes dificultades, ¿verdad? Pero es posible trabajar, es posible hacer cosas. Entonces, como para desafiar todos nosotros a ir un poco más allá, a romper con algunas barreras que nosotros de formación como evaluadores las vamos ganando también. Y bien, me ha encantado oíros y saber que hay un debate interesante y que vamos a tener una nueva ley de evaluación. También en Cooperacional desarrollar nuevas propuestas y eso a mí me encanta y me enorgullece porque mi país todavía no ha llegado ahí y estaré encantada de saber qué va a pasar con España. Y perdona ese comentario un poco más personal, pero es mi visión y que me gustaría compartir con vosotros. Gracias. Claro. Y te lo agradecemos enormemente, sí, por supuesto. Buena reflexión, sí. Sí, yo, si me permites, Ana, obviamente, o sea, yo no sé cuál es la solución, o sea, yo sé que tiene que existir el reconocimiento de la profesión que no está. Como decía antes la compañera, no es posible que tú hables de yo me dedico a esto, que es la evaluación, y nadie sepa de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la fórmula? No lo sé. Sí sé que tiene que estar adaptada a cada realidad, porque efectivamente no es lo mismo España que Portugal o que otro país. Entonces creo que tiene que estar adaptada, pero sin olvidarnos de que luego queremos la movilidad geográfica. En fin, o sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y he dicho antes, no sé si es un grado. Lo que sí que sé son las cosas perjudiciales que ocurren o que están ocurriendo hasta el momento. Como he comentado antes, intrusismo profesional, no reconocimiento ni a nivel económico ni a nivel técnico, de un trabajo, una profesión que, como tú bien has detallado, es muy especializada, requiere de una visión, requiere de unas cosas que no se tiene. ¿Que excluye? Pues si yo quiero ser arquitecta tendré que pasar por la Facultad de Arquitectura, como si fuera joven, que no lo soy.
Entonces, si quiero ser evaluadora, pues a lo mejor tendré que pasar por unas cosas que ahora mismo no están estipuladas, o tendré que pasar por un examen si ya he venido haciéndolo, que no sé cuál es, ni de dónde tiene que venir, ni qué preguntas tiene que tener. Pero lo que sí que tengo claro es que tiene que existir un reconocimiento de nuestra profesión para que sea reconocida ante la sociedad, para que sea exigida por la sociedad y para que a nosotros se nos reconozca como profesionales, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, o queremos hacer. Bueno, lamento tener que cerrar ya. Las preguntas que sé que se han quedado en el aire, hay varias. Estoy seguro de que estaremos encantados de poder atenderos, si no hoy, mañana, en cualquiera de los coffee breaks, pero tenemos que cerrar la jornada, ya nos hemos pasado bastante de la hora. Ha sido un placer, os agradecemos enormemente a todos que hayáis aguantado hasta el final. Y nada, os esperamos mañana en la jornada matinal para cerrar esta conferencia bienal de la Sociedad Española de Evaluación. Muchísimas gracias.